Cuando me despego del aquí y ahora, siento que soy realmente un pez pequeñito que va flotando, pasando todo tipo de biodiversidad marina. Los carros son esos peces grandes que te pueden atrapar y hay que huir y esquivarlos. En ese momento la punta de mis pies empujan más duro los pedales. Mis isquiones empujan en el asiento. Mi espalda se arquea y pedaleo más duro, sintiendo cómo se integra la bicicleta entre ese dolor, el cansancio, el miedo y el orgullo que siento. Pero me mimetizo con ella, que a su vez palpo que la bicicleta tiene vida propia y pasa a ser un apéndice de mí, una extensión, una extremidad. Entre cualquier miedo que pueda aparecer en ese recorrido está mi jab, que es la fuerza del universo, la fuerza activa, la que me protege de todo. Y te digo que cuando digo todo es todo. El miedo se desvanece y ese microscópico pez sigue surcando el asfalto con una sonrisa de agradecimiento. Cuando yo voy pedaleando largo, siento que me despego de la mente, empiezo a pensar cosas en mi cabeza. Estos días me tripié que era como un cómic al estilo Marvel con el tema del COVID, que me infectaba, pero no me causaba lo negativo, sino más bien algo positivo, estilo Spider-Man, que lo pica la araña, entonces es Spider-Man. Entonces te da fuerza. El caraqueño se tuvo que adaptar al delivery, digamos, de una forma obligatoria, porque cuando se presentó la cuarentena la gente no podía salir. Empezamos pues a hacer delivery en bicicleta por la falta de gasolina. Sí, he tenido miedo de cruzarme con alguna persona infectada, pero uno siempre trata de mantener la distancia. Por lo menos Farmatodo también saca muchos pedidos para los hospitales y esos son pedidos, por así decirlo, de alto riesgo. Entonces a mí me han tocado varios, pero siempre ha habido una distancia prudencial con el cliente y siempre la desinfección. Uno se lava las manos después de tocar todos los productos, cuando sale y entra del Farmatodo y al llegar a cada sitio de entrega. Sí y no, todo depende de la persona que lo haga. Hay gente que prefiere salir a la calle y hacer sus compras ellas mismas porque piensan que igualito el mensajero puede llegar infectado, pero lo que no saben es que a veces nosotros tomamos nuestras previsiones antes de atender una persona tras otra, ¿sabes? No es que llegamos a lo loco. La señora no creía que yo iba a llegar y cuando me vio en bicicleta se emocionó. Carajo, ¿tú cómo te metiste para este barrio en bicicleta a traerme un delivery de Farmatodo? O sea, es algo, se quedó así como que, y los papás estaban impresionados. ¿Cómo tú llegas para acá con bicicleta? Y era una subida, una cuesta de ángulo muy pronunciado.
más allá de un trabajo, para nosotros es como un compañerismo. Todos los días nos damos los buenos días, nos animamos entre todos. Cuando hay un accidente, todos nos damos la mano. Y bueno, obviamente nació con la idea de dar trabajo y ya va con la idea de el compañerismo, la amistad, la familia, como le decimos nosotros ahora. Como héroes hemos cubierto esa necesidad o ese vacío de la gente que no puede salir de su casa. Nos sentimos héroes cuando llevamos medicamentos a personas de la tercera edad. Nos sentimos héroes cuando llegamos a un sitio donde la gente no tiene gasolina. Nos sentimos héroes cuando llegamos a una colina alta donde la gente no tiene un establecimiento cerca. O nos sentimos héroes que las personas por inseguridad le llegan sus comidas en la seguridad de su hogar.